inicializando entonces el primer paso, que es lo que tenemos que hacer, preparar a nuestro paciente, primero que se quite las medias, que se quite obviamente si tiene el pantalón muy abajo, que se lo remanga un poquito para que irlo preparando para nuestro examen. También obviamente tenemos que hablar con el paciente e inducirlo a qué es lo que vamos a hacer y cuál va a ser el procedimiento necesario para que el examen vaya de la manera correcta. Entonces, empezando, tenemos nuestras pinzas. Lo más importante de estas pinzas, que es de notar que tienen esta parte metálica que está acá, y básicamente lo que tenemos que hacer es que eso tiene que hacer contacto con la piel. La primera pinza va a ir en la parte de lo que es los nudillos. Importante, como lo denoté anteriormente, que esta haga contacto con la piel. La segunda básicamente la vamos a poner en la parte donde como si se pusieran un reloj. Estos son los dos posicionamientos. Vamos a repetir el mismo proceso en la otra mano. Cabe la aclaración que en la pinza más importante, que es la parte de los nudillos, debe tener un poco de gel para que obviamente esta parte metálica no esté seca y no haya ningún tipo de interferencia al momento de realizar el resultado. Listo, entonces ya teniendo estos dos puntos, así debe quedar el posicionamiento de las pinzas. Simplemente procedemos a hacer el otro punto, que son los pies. Los pies sería el mismo procedimiento. La pinza, primera pinza que vamos a posicionar sería en la parte de los dedos, más abajo como se puede notar en ese punto, y la otra sería un poquito más arriba del tobillo. Vamos a ver, listo, entonces se posiciona de esa manera y repetimos el mismo procedimiento para el otro pie. Ya después de esto ya vamos a proceder obviamente a quitar la banda, posicionarla en el paciente y a posicionar ya los electrodos. Entonces quitamos la banda del equipo. Cabe la aclaración que la banda siempre tiene que estar conectada al equipo mientras se están poniendo los datos del mismo. Ya cuando ya esté todo listo y ya nos saca el acta del paciente, ya la podemos quitar. Importante saber que el electrodo rojo, este es el más importante de todos y tiene que estar mejor posicionado. ¿Por qué? Porque si no está posicionado de la manera correcta, no nos va a dar el resultado que deseado. Entonces simplemente el electrodo rojo va en la pinza que está en la parte de los nudillos, y el otro electrodo va, el electrodo negro va en la parte que es donde se pondría el reloj, en ese ejemplo que les di. Muy importante saber que no se pueden los cables entrelazar ni que el cable esté tocando al paciente. ¿Por qué? Porque esto me va a generar la interferencia y no me va a generar el resultado, o me va a generar un resultado erróneo. De la misma manera hacemos el de los pies, que es el electrodo rojo, lo ponemos en la parte de lo que es los dedos, más abajito de los dedos, y el otro en la parte de más abajito o más arriba de los tobillos, como se ve posicionado en el video. Listo, entonces repetimos el mismo proceso. Posicionamos la parte de los electrodos. Chequeamos que ninguno de los cables esté entrelazados o que ningún cable esté haciendo contacto con algo metálico o con el paciente, y procedemos entonces a la parte de la medición. Entonces nos va a pedir que seleccionemos de qué parte está posicionado el paciente. Obviamente el journal está posicionado de esta manera y simplemente lo ponemos. Ya después de esto hacemos lo que es crear el acta del paciente. Ponemos el nombre, después ponemos en sobrenombre, ponemos el apellido. En ID siempre es su DNI o cédula. ¿Por qué? Porque cuando se tiene una base de datos muy extensa necesitamos este número, obviamente, para buscar al paciente de la manera más rápida y eficiente. Y el médico responsable, siempre poner el médico o el usuario que lo está manejando. Esto se puede diferir mucho obviamente en cuántos usuarios se tienen, y eso lo vamos a ver después. Ponemos la fecha de nacimiento, después colocamos su sexo
Y por último el grupo étnico, que es lo más importante, que nos va a ser determinante para que nos dé el resultado de la forma más precisa y verídica. El peso, ponemos el peso del paciente. Esto se puede hacer por medio también de radiofrecuencia con la estación 284. Su estatura, circunferencia de cintura, esto es importante para saber qué tan normal o qué grado de normalidad tenemos en grasa visceral. Y el PAL es el nivel de actividad. Esto difiere obviamente del paciente, que tanto ejercicio haga y demás. Ya después de hacemos en este punto, es cuando nos pide poner la posición del paciente, ya la ponemos y después simplemente le ponemos play directamente desde el analizador o desde la banda. Ya después de ahí me dice que los 4 electrodos están posicionados correctamente, o sea en verde. Si saldría uno malo, saldría en rojo. Y ya después de ahí empezamos a contar 25 segundos. Entonces, para resumir, esto es un analizador corporal grado médico que en menos de 25 segundos nos puede dar importantes resultados para saber cómo está un paciente en realidad. No nos podemos ya basar solamente en el índice de masa corporal. Y después ya en el otro módulo vamos a revisar ya entonces los resultados de forma ya concreta. Ya nos dice medición correcta y simplemente ya pasamos a ver la interpretación de los resultados. Desconectamos al paciente. Como se pueden dar cuenta, es un método totalmente no invasivo, no molestamos al paciente en algún punto, no tenemos interferencia con ningún tipo de módulo que esté en UCI o en UTI. Entonces lo que nos va a hacer es que esto lo podamos hacer cuantas veces quiera el profesional, o dependiendo de la patología del paciente, realizarlo cuantas veces él lo desee. Posicionamos la banda otra vez en el equipo, muy importante. Después obviamente de hacerle el proceso de desinfección, quitamos las pinzas, las desinfectamos ya sea con alcohol tipo 7, no hay ningún problema con eso porque no es corrosivo, y simplemente quitamos todas las pinzas y dejamos que el paciente descanse. Listo, entonces vamos a empezar desde nuestra pantalla de inicio. Como nosotros nos podemos dar cuenta, tenemos 2 casillas. La primera casilla siempre va a ser el usuario. El usuario puede ser predeterminado a cualquier necesidad que tenga el médico o la institución. En este caso pues podemos ver, tenemos Carlos Salazar, que fue un usuario que se creó. Nosotros podemos ponerle pues todas las cosas que necesite el médico, la institución. Si necesitan algo en general, nosotros lo podemos moldear a las necesidades. En esto, como vamos a hacer una demostración, simplemente ponemos demo user 2 y en la casilla de abajo siempre va a ser la contraseña. La contraseña pueden ser cualquier caracteres que elija la persona. En este momento, como es demostración, simplemente le vamos a poner enter. Entonces ahí nos va a decir abrir lista de pacientes o crear acta de paciente. Cuando creamos acta del paciente es cuando vamos a hacer la medición, pero en ese momento no nos vamos a enfatizar en eso. Quiero enfatizar en ya cuando tenemos el paciente ya creado y ya tiene la medición. Entonces simplemente ponemos clic en abrir lista de pacientes y nos arroja pues todos los pacientes y todas las mediciones que se le han hecho. Es muy importante que siempre el ID sea el correcto. ¿Por qué? Porque así nos va a determinar cómo nosotros podemos buscar en una base de datos que sea muy extensa, cómo vamos a buscar a la persona de manera más rápida e eficiente. Seleccionemos entonces, por ejemplo, al señor Johnny Núñez. Entonces nos va a decir la información del paciente, simplemente ponemos confirmar. Entonces ya nos da los valores exactos. Entonces, para ver los resultados que nosotros queremos es a margen inferior derecho, simplemente hacemos clic en eso que ustedes ven como si fuera una gráfica de punticos, lo seleccionamos y nos da entonces 6 de los factores o las estructuras fundamentales de lo que fue la medición. Entonces empecemos con el primero, que sería desarrollo y crecimiento. Entonces desarrollo y crecimiento nos dan 3 submódulos, que ya obviamente peso y estatura ya lo habíamos determinado, ya lo teníamos, y nos da el índice de masa corporal. Pero para nosotros el índice de masa corporal en este momento no es importante porque no nos va a dar los determinantes para saber a ciencia cierta cómo está nuestro paciente. Tenemos que indagar un poco más. Entonces eso lo podemos ver en el siguiente módulo. Entonces empezamos con funciones de rehabilitación, que se subdivide en 4 submódulos. Empecemos con el de masa magra. Entonces el determinante de masa magra, que es, nosotros, si ustedes ven, sale un nivel bajo, un nivel normal. En la mitad sale un determinante que es el 17.0. ¿Qué pasa? Ese es el valor que nosotros encontramos teniendo como base la etnia, la talla, el peso, el género y demás factores fundamentales para esa persona. Entonces me dice que
Jonier debería tener por lo menos 17.0 kilogramos sobre metro al cuadrado. Ese es el índice que tiene. Ya en este punto, si nosotros nos ponemos a revisar el resultado, nos dice que tiene 18.7 kilogramos sobre metro al cuadrado, lo cual estaría en lo que nosotros determinamos o en las bases de la normalidad. Después de esto, ¿qué pasa? Pasamos a lo que es la masa grasa. La masa grasa, como en el anterior resultado, tenemos los niveles de normalidad que se pueden ver, los que están de 1.3, 5.7 y 9.1. Esos son los que nos van a determinar de dónde vamos a pasar, si es de normal a alta o alto. Entonces ahí podemos ver que Jonier tiene 5.8 kilogramos sobre metro al cuadrado, quiere decir que ya pasó el nivel de normalidad y ya está pasando un nivel alto, son una parte alta, y entonces ya ahí nosotros como profesionales podemos determinar o podemos ver tendencias a futuro de la persona o cómo está ella evolucionando o qué me puede realizar. Esto también lo podemos ver aquí, cuadro de composición corporal. Son 4 vectores o 4 espacios fundamentales en un plano cartesiano en el de nosotros vamos a ver cómo está la persona y la tendencia a futuro de la misma. Entonces, si nos damos cuenta, las 4 se subdividen en obesidad sarcopénica creciente, básicamente es pérdida de musculatura, incremento de grasa corporal. Obesidad creciente simplemente es incremento de grasa. Masa muscular creciente, como su nombre lo indica, incremento de masa muscular. Y magrez creciente se determina como adelgazar y a niveles extremos como desnutrición. Entonces basémonos que está el puntico donde lo vemos. Esos 3 círculos que se pueden determinar ahí son los niveles de normalidad que se encontraron en el estudio que nosotros realizamos con mis 0,46 pacientes. ¿Qué pasa? Los niveles verdes fueron personas totalmente sanas. El nivel gris, personas que ya presentaron algún tipo de patología que los alejaron un poco de esos niveles de normalidad. Y ya el nivel blanco, obviamente, se presentaron más indicios de que se vaya alejando o se alejó la persona de esos niveles que nosotros determinamos como sanos. Entonces, si les damos cuenta, él está en magrez creciente, que quiere decir que tiene buena musculatura, pero está un poquito también para obesidad sarcopénica creciente. ¿Por qué? Porque él tiene grasa alta. ¿Qué quiere decir? Ese puntico, si él me llegaría a perder músculo y me sigue aumentando de grasa, ese punto va a subir a todo el factor o a todo el vector, mejor dicho, de la obesidad sarcopénica creciente. Entonces ahí nosotros ya podemos determinar cómo está la persona ahorita, la tendencia a futuro y cómo lo podemos ayudar para que obviamente, uno, si tiene una patología existente, cómo podemos llevarlo hacia su nivel de normalidad o a que se mejore, y 2, si la patología no se ha presentado aún, cómo podemos evitar que se presente. Pasando esto, ya entonces nos vamos a lo que se determina masa musculoesquelética, que nos va a determinar cuánta musculatura y cuánto líquido tiene él en extremidades. Entonces empezamos con torso, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha y pierna izquierda. Ahí, si nosotros nos damos cuenta, salen 3 determinantes de lo que es el rango de normalidad. Entonces, por ejemplo, el brazo derecho estaría desde 1.29 hasta 2.08. Ese es su rango. En el brazo izquierdo de 1.32 a 2.02 y en pierna derecha de 4.68 a 6.89 y en la pierna izquierda sería el mismo procedimiento. Teniendo en cuenta los resultados que nos dieron, entonces él se encuentra a un nivel de normalidad, tanto brazos, los va a estar trabajando en igual forma. Si hay un poco de desviación, eso es normal, uno siempre utiliza una pierna y un brazo más que el otro, eso no es síntoma de que hubiera pasado algo malo. Obviamente, si nosotros vemos un determinante que ese 5, por ejemplo, en la pierna izquierda, no fuera 5.23, sino que ya fuera 4.51 y muy por debajo de lo que se denominaría el rango de normalidad, pues ya ahí uno empezaría a ver qué podría haber pasado con esa pierna izquierda con relación de la pierna derecha, si de pronto la persona ha tenido algún inconveniente, algún tipo de fractura o algún daño óseo que me pueda haber generado que él no utilizara esa pierna, tanto como la otra pierna que sí la tiene, obviamente a niveles de normalidad. Terminando con esto, ya vemos el segundo submódulo, que es de función de rehabilitación. Ahora vamos a uno de los módulos más bonitos que tiene, que es el módulo de líquidos. El módulo de líquidos se subdivide
en 4 fundamentales. Entonces empezamos con agua corporal total. Entonces, aquí ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el paciente Johnny Núñez tiene un agua corporal total de 37.5 litros, que equivaldría a 55.3% de su cuerpo. Esto, teniendo como base la literatura, es a nivel de normalidad está muy bien. Dicen que debería tener un nivel de 60, 40 en la parte intra, 20 en la parte extra. Entonces ya esto varía de género y demás, pero en este punto entonces podemos determinar que él está bien. Ahora pasando a la parte extra. ¿Qué pasa? Me dice que en la parte extra tiene 15.4, está muy bien. Si es una persona que hace ejercicio, esto debería estar mucho más por encima del nivel de normalidad, o sea, no sería 15.3, sino por ejemplo unos 16, 16.4. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a determinar el efecto cascada. Y por ejemplo, si fuera un deportista nunca me puede entrar con base un agua extracelular muy baja, porque no va a tener la agua suficiente para hacer ese intercambio, ese efecto cascada, para que del extra pase al intra, que es el intra donde se encuentra la musculatura, y eso nos va a llevar a que puedan pasar diferentes tipos de problemáticas. Ya pasando a la correlación de lo que es el extra sobre el total, ahí vemos entonces la parte de lo que es o retención de líquidos, o dónde está el líquido o dónde lo puedo localizar. Si nosotros nos damos cuenta, desde el 38.4 hasta el 40.5 es el determinante que nosotros tenemos. Es que me está diciendo que esa agua está localizada en la parte que intracelular, o sea, en la parte de musculatura. ¿Qué pasa si se me pasa del 40.5 hacia el otro lado? Una pequeña retención de líquido. Como nos damos cuenta, 41.1 no es una retención abundante, pero sí hay una pequeña retención de líquido que se debería tratar obviamente, y el médico debería revisar en algún punto si es continua o si simplemente de pronto algún tipo de medicamento o algún tipo de ingesta de algún tipo de comida que no generó que de pronto haya este poco de retención. Después pasamos a lo que es el VIVA. Esto básicamente nos va a decir a nivel cómo me encuentro yo a nivel hídrico y cómo está mi nivel celular. Entonces, como nos damos cuenta en el cuadro de composición corporal, aquí nos vamos a dar obviamente 4 factores o 4 vectores fundamentales, pero van a ser de 2 cosas. Una sería incremento de somatocitos, que es incremento de células, o a su diferencia, de crecimiento de esas mismas células, y porcentaje de agua, o sea, creciente o decreciente. Entonces ahí vamos a encontrar cómo se encuentra la persona en esos 4 puntos. Si nos damos cuenta, entonces, ¿dónde estaría localizado el paciente Johnny? No estamos localizados en que sea en porcentaje de agua decreciente. ¿Por qué? Porque no tenemos el extracelular, estaba muy bajo, y el intercambio que se hizo, ¿qué pasa? No me llegó a la parte intra. Entonces esa pequeña retención de líquidos está generando que se me vea ahí. ¿Y qué pasa? No me está creciendo en somatocitos por la misma retención que se está generando. Entonces ustedes me pueden preguntar a mí, ¿cuál sería la mejor o el mejor punto en el que una persona estable o una persona sana debería estar? Debería estar en donde se gane agua, o sea, el porcentaje de agua sea creciente, no a niveles que se me pasen los niveles de normalidad, y que se me esté también yendo hacia el vector de masa de somatocitos creciente, que quiere decir que el agua que nosotros tengamos esté en los músculos. Eso es lo importante, esté en la parte intracelular. Eso es lo que nosotros queremos. Listo. Y por último, vamos a ver lo que es el riesgo para la salud. El riesgo para la salud, ese es el otro módulo que tenemos, y básicamente nos va a determinar 2 factores fundamentales, porque ya los otros 2 ustedes están dando cuenta: el índice de masa grasa y los vectores del VIVA. Ya los revisamos, esto simplemente es un resumen, pero nos va a dar 2 valores nuevos. Uno sería la grasa visceral. Entonces, la grasa visceral, ¿qué pasa? La grasa visceral es la grasa que se pega en los órganos, por eso nosotros no la podemos dar en kilogramos, sino que se tiene que dar en litros. Entonces, ¿qué pasa? Está a nivel de normalidad, 2.0, ya pasando 2.3 ya haría alta, y 3.8 alta. ¿Qué pasa con esta grasa visceral? Esto es, por ejemplo, para los pacientes
empieza a ser grave para pacientes postrados. ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacer este tipo de ejercicio en el cual el cuerpo obviamente coja esa grasa visceral como forma de energía, y obviamente si va aumentando esta y va aumentando la grasa normal, entonces ahí ya empiezan otro tipo de patologías asociadas a futuro, que lo que queremos es prevenir eso en un paciente. Y por último vemos el ángulo de fase. El ángulo de fase es cómo estoy yo a nivel celular, cómo están mis células, si estoy generando buenas células, si esas células están sanas, etc. Entonces, eso es como si fuera un arco iris. ¿Por qué es un arco iris? Porque va, mientras nosotros aumentemos de edad, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el nivel celular de una persona de 18 años nunca va a ser igual a la persona de una persona de 60. Entonces, obviamente, el nivel celular de la persona de 18 años va a ser muchísimo mayor, y la del 60 obviamente va a ser a niveles de normalidad, va a tener una normalidad, pero la media va a ser mucho más baja. Entonces, ¿qué me determina acá? Que el paciente junior se encuentra en 6.9, pero eso está un poquito bajo, no quiere decir que esté malo, está un poquito bajo de la media, pero lo que nosotros queremos es que esto esté siempre mejor. ¿Por qué puede ser que pasó esto? Simplemente por lo que les dije, el agua no está localizada en los músculos y esto es donde debe estar. Entonces esa pequeña retención de líquido que me hacen no me hace generar buenas células, porque cuando uno retiene líquido también retiene un poco de toxinas. Entonces esto lo que me hace es que no me generen las buenas células, o las células no se creen de la forma que deberían hacerse, y esto se ve directamente reflejado acá. Pero entre uno tenga mayor ángulo de fase, pues obviamente se determina que sería una persona más sana. Un ejemplo que podríamos dar ángulo de fase, o un determinante que se podría poner en alguna ciencia de la medicina, podría ser en la parte oncológica. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, hacemos estudios en los cuales, si se hace en un paciente previa a la quimioterapia, vamos a determinar cómo está. Obviamente su ángulo de fase va a salir muy bajo, y después de 4, 5 o 6 sesiones de quimioterapia, de las que el paciente requiera, se vuelve a hacer el examen para saber si esa quimioterapia obviamente surgió o tuvo el efecto necesario que va a ser. Obviamente, si tuvo el efecto que nosotros queríamos, es que el ángulo de fase va a subir. Si el ángulo de fase se mantuvo o disminuyó al momento en que nosotros hicimos, obviamente comparándolo al momento que nosotros hicimos el examen, pues ahí ya es donde nosotros o el profesional ya viene a ver qué se podría hacer o qué determinante podríamos usar para ayudar al paciente a que obviamente supere esas de patología.